Bienvenidos. En este video voy a hablar sobre aquella era tan recordada por ser muy alocada, surrealista y fluida, desde cosas muy conocidas hasta cosas menos conocidas o incluso perturbadoras. Sin nada más que decir, comencemos. Nivel 1. Mickey Mouse. Mickey Mouse es un personaje muy conocido mundialmente. Fue creado por Ub Iwerks y Walt Disney. Él apareció por primera vez en 1928 en el corto Steamboat Willie. En los 30 él tuvo una personalidad muy amistosa, pero a la vez traviesa. Sonido sincronizado. Se considera que la primera animación en tener sonido fue de Old Kentucky Home. My Old Kentucky Home, de 1926. Aunque Steamboat Willie se considera que fue el primero en tener un éxito masivo, claro, en este caso con el sonido. Había muchos sistemas en esa época, claro, que hacían sonido. Entre los que más usaban era el RCA Photophone System, el Power Cinephone, Western Electric y Vitaphone. Technicolor de 3 tiras. El Technicolor de 3 tiras fue un sistema de 3 colores que usaba 3 rayos de película, uno rojo, uno verde y uno azul, que se mezclaban y podían dar todos los colores que el ser humano podía ver. Habían otros sistemas, pero que eran de 2 colores y no mostraban todos los colores que nosotros podíamos ver. La primera animación que usó este sistema fue Flowers and Trees de CD Symphony. Cámara multiplano. La cámara multiplano era una máquina gigante que dividía a los fondos por capas, por así decirlo. Estas se alejaban o se desplazaban. Generalmente, para dar más realismo, las capas que estaban más cercanas a la cámara, estas se movían más rápido, mientras que las más lejanas se movían más lento. Esto se usó en el cortometraje de Old Mill, también de CD Symphonies, y en la película de Blancanieves y los 7 enanitos, de 1937. Nivel 2. Bosco. Bosco fue un personaje creado por Hugh Harman y Rudolf Ising en 1928. Este personaje apareció por primera vez en 1929 en Bosco The Talking Kid. En 1930 apareció en el corto de Looney Tunes Sinking in the Bathtub, que también es considerado el primero de la serie de los Looney Tunes, al menos teatral. Este personaje fue revolucionario dentro del sonido sincronizado y también usaba mucha música. Betty Boop. Betty Boop es un personaje creado por Fleischer Studios en 1930. Apareció por primera vez en 1930 en el corto Dizzy Dishes de Tall Cartoons. Este personaje fue uno de los primeros iconos sexuales dentro de la animación. Pero hasta que llegó en 1934 el Código Hays, se tuvo que quitar ese surrealismo o historias tan surrealistas de Betty Boop. Y pues eso hizo que decayera bastante. Seven Symphonies. Seven Symphonies fue una serie animada creada por el estudio de Walt Disney que produjo cortos entre 1929 y 1930. En mi opinión, yo diría que la serie se caracterizó por la experimentación, como el color, el realismo, tramas u otras cosas. Dato curioso, esta serie fue muy importante para Disney porque esto hizo que esas técnicas aprendidas en esta serie se aplicaran en los próximos largometrajes de Walt Disney. Y también esta serie obtuvo 7 premios Oscar, al igual que el Tom y Jerry de MGM.
Personajes olvidados. Durante esa época hubieron personajes, pero que hoy en día ya no son recordados. Por ejemplo, Flip the Frog, Bosco, Coco el payaso, entre otros. Y que hoy en día son estudiados por historiadores de la animación. Rotoscopia. La rotoscopia es una técnica creada en 1915 por Max Fraser. Esta consiste en grabar a una persona o algo del mundo real y luego esto es calcado cada fotograma en animación. Esta técnica se usó mucho en la serie de Max Fraser Out of the Inkwell para el personaje Coco el payaso y también se usaron en algunos cortos de Betty Boop. Racismo. El racismo en los 30 era una forma de discriminación, principalmente de los negros. Esto antiguamente no se veía mal, pero hoy en día muchas caricaturas de esa época tuvieron que ser censuradas o incluso prohibidas para no ofender a la gente. Un caso muy conocido es de los cortos de Warner Bros., los 11 censurados, que fueron una serie de cortos de los 30 y 40 que se dejaron de distribuir desde 1968 de manera oficial, porque tenían muchas referencias estereotipadas a la cultura. A la gente negra. Nivel 3. Blancanieves y los 7 enanitos. Este largometraje animado de Disney estadounidense significó un gran hito dentro de la historia de la animación y del cine también. En su momento, la prensa decía que lo llamaba la locura de Disney o Disney's Folly en inglés. Pensaban que esta película iba a ser un total fracaso y que iba a ser la ruina de Disney, pero todo fue toditamente lo contrario. La película fue todo un éxito absoluto en su época. Como dato curioso, Blancanieves y los 7 enanos, si lo ajustamos a la inflación actual, resulta que es la película más taquillera de animación de toda la historia. Ni películas actuales la superan. Fleischer Studios versus Disney. Estos estudios de animación en su época, por así decirlo, luchaban, entre comillas, para ver quién era el mejor estudio de animación en su época. Disney con los cuentos de hadas y la innovación técnica, y Fleischer Studios con el surrealismo, tramas raras, animaciones extrañas. En esa época, los estudios de animación hacían animaciones súper raras y surrealistas. Antes, sobre todo, de que llegara el código Hays. Ejemplos de esto podrían ser animaciones como Swing Your Swingers, The Mac Doctor, Magic Mummy, entre otras. Influencia actual. La animación de los 30 actualmente influyó en el uso del sonido sincronizado, el estilo Rubber Hose y la experimentación. Nivel 4. Nivel final. Código Hays. El Código Hays fue una serie o conjunto de normas que se aplicaron de forma estricta al cine en 1934, que indicaban que sí y que no se podía mostrar en la pantalla grande. Se usó hasta 1968 este conjunto de normas, hasta que se cambió por otra norma. Esto afectó bastante a las animaciones de esa época, lo que hizo que tuviese que quitarse un poco el surrealismo. Bueno, esto fue todo. Todo esto se hizo improvisado. Por cierto, aquí yo me equivoqué en una parte. Silly Symphony duró entre 1929 y 1939. Bueno, sin nada más que decir, adiós.